montaña, hacer planes. Añoro la posibilidad de pensar en otra cosa que no sea sanar. La fragilidad forma parte de mí. Soy más sensible de lo que pensaba. No se trata de una declaración artística, ni de una capacidad para hacer mi trabajo. Muy buenas tardes. Desde la plataforma cultural Tradiciones Digitales les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que estamos haciendo en el marco del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. Tenemos unas actividades preparadas y una de ellas es Arte y Devoción, marcando dos obras muy importantes que se presentaron en el país. Y una de ellas es precisamente la que hoy vamos a tener como protagonista, que es Gregory Canal de Fe. Para ello vamos a tener a sus protagonistas y vamos a presentarles. Miguel Isa, él es uno de los artistas escénicos más importantes de Venezuela. La versatilidad de su trabajo lo ha llevado a realizar espectáculos donde fusiona de manera integral la danza, el teatro, la música, cabaret, circo, realizando una diversidad de espectáculos escénicos musicales que van desde la danza-teatro, el canto popular venezolano, el afrovenezolano, afroamericano, las danzas tradicionales venezolanas, las zarzuelas, óperas, cabaret y revistas musicales, conciertos y recitales. Y más recientemente, Miguel es el encargado, el director de llevar a cabo Gregory Canal de Fe junto a Sócrates Serrano, quien es un actor que ha trabajado en más de 20 producciones, entre largos y cortometrajes para cine en Venezuela, diferentes seriados para televisión, videoclip y comerciales, con impacto en Latinoamérica. En teatro ha participado en más de 23 obras con diferentes y destacados directores. De sus trabajos destacan, entre otros, la obra Carmen y Castigo del año 2014 y su interpretación de Fabricio en la película Azul y no tan rosa en el año 2013, ganadora para Venezuela de los premios Goya. Hoy nos acompaña por su espectacular interpretación en Gregory Canal de Fe, que es un unipersonal testimonial y que ellos nos van a brindar hoy cuál es la experiencia en esta obra. Bienvenido Sócrates, bienvenido Miguel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos va a estar acompañando para este conversatorio Angélica Vilán, quien también es parte del comité organizativo de Tradiciones Digitales, pero además también tiene experiencia con el tema del psicodrama y es cantante de la agrupación Con Venezuela. Angélica, al igual que Sócrates, tuvo experiencias muy fuertes en el tema de salud y va a estar con nosotros compartiendo un poco en esta oportunidad. Bienvenida, Angélica. Hola, mi amor, buenas tardes. Bienvenido. Feliz de estar con dos grandes, con dos personas a quien admiro muchísimo. Sócrates lo admiro desde hace mucho tiempo atrás, de cuando estaba yo estudiando psicodrama y ya me lo vendían como, bueno, pues excelente actor. Lo vi haciendo una representación y la verdad es que me movió muchísimo en ese momento. Hijo, por Dios, él es nieto de Moreno, porque él casi que de la mano de Nixa lleva así el drama de la obra. Y por favor, Miguel Nixa, todo el amor del mundo hacia él, todo lo que hace, su lenguaje escénico es fantástico, su conocimiento del movimiento, del cuerpo, es genial, es un mago, es un genio. O sea, de verdad que me siento honrada al lado de estos dos grandes, estos seres maravillosos que tengo aquí en este evento. Bueno, Mari, ¿empiezas tú con las preguntas o me dejas a mí porque yo estoy fascinada? Sí, bueno, básicamente creo que Lindo. hay que comenzar como dicen, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. Arte y devoción en una escena, en una presentación. Miguel, empezamos contigo.
Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de fusionar estas dos palabras ante un reto tan grande como un testimonial, que no estamos hablando de una ficción, de un guión creado por un guionista, ¿no? A su libre albedrío, sino que estabas con la responsabilidad de que era la vida de Sócrates lo que estabas poniendo en escena. Bueno, imagínate, la sonrisa creo que lo hice todo. Eso fue una experiencia, sigue siendo una experiencia absolutamente hermosa, de mucha plenitud, de mucha expansión de almas, ¿no? Sócrates yo lo conocía de saludo y también de admiración por su trabajo, sobre todo en cine. Algo me decía que en algún momento iba a trabajar con él y yo no sabía nada de la experiencia que él había vivido a nivel de salud, a nivel personal. Intuía algo por algunas cositas que había leído en Instagram, pero no sabía nada. Y cuando me abordó un día diciéndome, mira, Miguel, yo quiero hablar contigo porque yo quisiera hacer un espectáculo. Yo acabo de salir de una experiencia bastante importante a nivel de salud y quisiera dejar de alguna manera plasmado lo que ha sido esa experiencia, porque además, de alguna manera, tuve un contacto con el doctor José Gregorio Hernández dentro de ese proceso. Y yo quisiera hacer algo con eso. Y quisiera que tú lo dirigieras. Yo, por supuesto, interesado en la experiencia, por supuesto le dije que sí. Ya creo que en la noche del día siguiente le estaba mandando mensajes de voz a Sócrates diciendo, ponte a escribir lo que te nazca, Sócrates, mira, se me ocurre que podemos hacer esto, vamos a reunirnos. Tenía que explicarle un poco mi metodología de trabajo, porque sí era muy importante que nos entendiéramos en los códigos de cómo yo trabajo, porque era una creación, esto era un lienzo en blanco, esto no era ni lienzo, esto era algo que estaba en el aire, luego vino el lienzo y luego comenzamos a colorear ese lienzo, pero no sabíamos cuál era la forma. Y bueno, ahí comenzó, tuvimos varias reuniones hace ya 2 años, Sócrates, ¿verdad? Más o menos, casi hace 2 años. Empezamos a tener reuniones para conversar, para conocernos, para que él me contara no de lo que había padecido físicamente, sino de lo que había padecido, o de lo que había, más que padecido, lo que había reconocido espiritualmente y como ser humano, cosa con la cual yo me identificaba enormemente, porque bueno, fue un punto de comunión de vidas, de la fragilidad del ser humano, de cómo él se veía, cómo yo lo veía, cómo me veía yo dentro de una situación que pudiese haber pasado como lo que le pasó a él. Y eso era soltar ideas, llevar textos, llevar imágenes. Y yo le decía a Sócrates, mira, yo me imagino esto, mira este texto, se me ocurrió tal cosa. Y todo era un feedback hermosísimo, de muchísima emotividad en cada reunión, en cada sesión. Y después que hablamos, entramos al gran laboratorio de investigación corporal que dio como resultado este maravilloso espectáculo, y sigue siendo más que un espectáculo, una gran experiencia. Wow. Yo me imagino que para Sócrates escribir sobre la experiencia que, repito, no era nada ficticio, sino era plasmar allí, no era nada fácil. Me gustaría un poco escuchar, ¿no? Ese proceso que viviste hasta que por fin pudiste escribir y decir, bueno, o sea, esto hay que asumirlo porque ya dije que lo vamos a hacer. ¿Cómo fue eso, Sócrates? Sí, realmente yo tenía la claridad de que tenía que hablar de este tema, porque todo esto nace con una especie de revelación que yo tengo una mañana en la que yo, cepillándome los dientes, recibo la certeza absoluta de que yo tenía que hablar de mi proceso de sanación y de mi contacto con José Gregorio Hernández. Esto lo digo siempre con mucho cuidado porque puede ser como malinterpretado a veces, y entonces la gente puede decir, bueno, este se volvió loco, ahora escucha voces o recibe mensajeros, ¿no? Pero no vi ninguna luz, ni recibí ningún mensajero, ni vi ninguna presencia, simplemente cepillándome los dientes en una situación tan cotidiana como esa, sentí la certeza, experimenté la certeza
de que tenía que hablar de lo que me había pasado y de que de alguna forma lo que me estaba pasando era para que otras personas supieran y escucharan un testimonio de sanación y además escucharan hablar de José Gregorio Hernández. Entonces comencé esta búsqueda hasta que, bueno, por supuesto yo ya había visto el trabajo de Miguel, había visto particularmente un trabajo de él que me había encantado, que es un trabajo con Samantha Castillo que se llama Me llaman la Lupe, que me había volado los tapones y bueno, una amiga en común, Lil Quintero, que es una de las artistas que trabaja en la obra con todo su trabajo fotográfico, me había también hablado mucho de Miguel porque es admiradora de su trabajo. Y entonces se conectaron todas estas cosas y una vez me encuentro a Miguel en la Concha Acústica de Bellomonte, en la caja de fósforo y me le acerco espontáneamente, o sea, porque sentí como, yo dije, bueno, o sea, ¿qué más voy a estar esperando? O sea, lo estoy viendo aquí, está al lado mío, me acerqué y le dije lo que me estaba pasando, que es lo que acaba de contar Miguel, ¿no? Y cuando empieza este viaje, efectivamente, yo sentí de parte de él, pues, muchísima apertura a escuchar, cosa que era para mí fundamental en ese momento, porque, claro, se trata de un material muy sensible, porque tenía que ver con mi proceso y mis vivencias, con la enfermedad y la sanación y todo lo que había experimentado. Yo estaba muy frágil, muy sensible, muy susceptible, ¿no? Eh, pero yo siento que Miguel fue muy hábil en la manera en que él, cuando él habla de encuentro de almas, efectivamente yo lo siento así, porque él fue muy hábil en la manera en que se acercó a mí y con mucha compasión permitió que yo le contara lo que me había pasado y con mucho respeto tomó de esa información elementos para poder convertirlos en símbolos y en procesos creativos en el escenario, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no, él me dijo, escribe, yo no podía escribir, o sea, estaba muy afectado y entonces me sentaba y no sabía ordenar las ideas, lloraba y entonces era muy dramático. Yo decía, ¿cómo voy a poner esto en palabras, no en un texto? Eh, pero entonces él me dijo, bueno, no te preocupes que vamos a explorar de otra manera, vamos a explorar a nivel corporal, como él dice, con este laboratorio corporal. Y efectivamente así fue y fue maravilloso, porque comenzamos a trabajar para que el cuerpo hablara, se expresara, fluyera, comenzara el mismo cuerpo a hacer cosas. Afortunadamente, yo creo que hay dos antecedentes en mi caso que fueron muy importantes en mi historia como actor. Una es que yo soy psicodramatista, efectivamente, y entonces todo el tema físico y el tema de la expresión del cuerpo es fundamental en psicodrama. Y la otra es que mi formación como actor original, con Verónica Odó, que fue mi maestra de expresión corporal, bueno, pues yo tuve ese proceso de búsqueda donde se le daba un valor al cuerpo importante. Yo me formé desde allí con Verónica Odó y Verónica Artigas, que era su hija y que era la directora del grupo donde yo trabajé muchos años. Entonces, tenía ese antecedente, pero eso estaba como dormido, dormidísimo, ¿no? Y Miguel vino a despertar ese monstruo que estaba congelado ahí, ¿no? Él fue como que me metió a mí en una cápsula del tiempo y detonó, ¡tum! Detonó eso que estaba allí y aquello se despertó y además él supo como recibir eso y darle forma otra vez, ¿no? Eh, Fue muy especial y muy mágico y el cuerpo fue hablando. Yo no entendía bien algunas cosas y él me decía, por ahora no te voy a decir mucho y yo me entregué y yo necesitaba además entregarme y claro, él me recibió de una manera generosa, ¿no? Y con mucha compasión, como digo. Y así fue naciendo. Yo fui leyendo el Tratado de Filosofía de José Gregorio Hernández y las cartas de José Gregorio, fui seleccionando textos de allí y esos fueron los primeros textos que se fueron armando, los del propio José Gregorio, ¿ok? Pero después Miguel me proponía textos de diferentes escritores, poetas, él puede comentar ahora un poco sobre eso, hasta que al final, con todas esas propuestas, bueno, fue que todo eso a mí me impulsó para poder escribir, y otras cosas que escribió el propio Miguel, bueno, se armó el texto final, ¿no? Y yo pude como, bueno,
poner en palabras lo que me pasaba gracias a, a todas esas propuestas que él me traía y a la propia maqueta que él armó, porque ciertamente él armó una maqueta en función a su propia interpretación y a textos de diferentes autores. Y ahí nace el texto final de la pieza, que es ese texto tan particular porque realmente es un recorrido muy íntimo de mi propia vivencia por la enfermedad y por la sanación, ¿no? Pero bueno, finalmente se acompasó con el trabajo físico. No, es que definitivamente Miguel es un mago del laboratorio corporal. Miguel, tú eres un mago, eres un mago, eres un mago. Un poco lo que estaba comentando Sócrates, que Miguel le hablaba de que el cuerpo iba a ir dando como el sentido, ¿no? Y tal cual. Ahora digo yo, cómo transmitir o cómo incluir en un José Gregorio Hernández, que uno lo ve tan pasible, tan tranquilo, esos movimientos que te transmitían tanto, esa forma de hablar el cuerpo que Miguel solamente él lo sabe hacer. Nadie puede imaginarse a José Gregorio Hernández haciendo esos movimientos y además generar esa dualidad tan espectacular que generó Sócrates en ese diálogo entre José Gregorio y él en un solo cuerpo. O sea, eso para mí fue maravilloso. Mira, eso fue, bueno, claro, hay un recorrido de investigación corporal de hace años, ¿no? Claro. Que va generando como códigos y maneras de trabajar. Y el procedimiento fue el siguiente. Primero, por supuesto, estuvimos revisando todo lo que era el entrenamiento corporal, ver cómo estaba Sócrates corporalmente, que afortunadamente toda esa información que tenía, su memoria corporal se reactivó y eso de alguna manera hizo que el camino fuera bastante liviano a nivel de investigación. Habían distintas tareas, yo trabajo por distintas tareas. Yo le decía a Sócrates que yo trabajaba como si yo armara un gran rompecabezas, pero, o sea, como si armara muchas piezas de rompecabezas sin saber cuál es el rompecabezas final. Ok, yo empecé, un día llegamos y lo primero que hicimos, no sé si tú recuerdas, ustedes recuerdan, perdón, cuando vieron la obra, la primera aparición de, lo que nosotros llamamos la primera aparición de José Gregorio, que es cuando él se coloca el sombrero de espalda y va caminando. Eso fue lo primero que se hizo, ¿no? Pero yo no sabía si ese, o sea, sí tenía como la intuición de que podía ser la presencia de José Gregorio en la obra. Y yo lo que hice fue, nosotros cuando definimos el trabajo, más o menos íbamos definiendo, habíamos decidido que íbamos a trabajar como en una especie de vagón de tren donde el personaje viajaba y que ese viaje era la vida. Sócrates se identificó mucho con eso y claro, como físicamente no podíamos hacer un vagón de tren porque eso iba a ser muy costoso, iba a ser muy complicado, yo empecé a trabajar con 4 sillas. Entonces empezamos a armar unos recorridos que una parte de ese recorrido, un trazado escénico, que una parte de ese trazado ocurre al principio de la obra y después empezamos a determinar espacios con las sillas y en cada espacio yo le daba una tarea física a Sócrates, ¿no? Por ejemplo, esa caminata, yo le dije, siéntate aquí, camina, recorre alrededor de la silla, mira para acá, coloca las manos acá. Eso era sin música y sin nada, eso era simplemente un trabajo físico, ¿no? Y luego empecé a probar una música y ya ahí Sócrates se conectaba emotivamente con algo que no sabíamos describir, ¿no? Pero era una cosa muy fuerte que pasaba ahí. Entonces, no sé si al principio empezamos a trabajar con el paltó, ya ni me acuerdo, o si lo incorporamos después, pero después, ¿verdad? Sí. Entonces íbamos caminando, hicimos esa escena la hicimos por un lado, después empezamos a armar todo lo que eran los recorridos del vagón, después cuando las sillas venían adelante lo llamamos sala de espera. Son códigos internos que no necesariamente la gente tiene que entender, ¿no? Pero paralelamente a eso empezamos como a desglosar en palabras algunas de las situaciones que él vivió. Por ejemplo, cuando él está en el piso, haciendo todo el recorrido por el piso, ese material surge de palabras que él me dio a partir de su experiencia en el quirófano. Y dice Sócrates, bueno, aparte de que la experiencia de quirófano, o sea, tienes que contar, Sócrates, porque es riquísima, es intensa, es muy bonita, muy reveladora. Él me describió varias palabras, me decía las palabras y yo decía, ok, me vas a dar ahora corporalmente cómo sientes tú esas palabras en tu cuerpo. Es decir, él me hablaba de miedo,
y me hablaba de esperanza, y me hablaba de luz, de temor, de muchas otras palabras, y cada palabra empezó a generar un movimiento. Es decir, por ejemplo, si el miedo para él era este movimiento de brazos, eso era un código, y de repente temor era esto, o fe para él era esto, y de repente se iba al piso y hacía cirugía, X palabras que él dijo, y luego lo fuimos transformando en códigos corporales. Y eso se sometía a un trabajo con textos que vinieron después, se sometía a un trabajo con los textos de José Gregorio Hernández, se sometía a una sonoridad con distintas músicas, y poco a poco todo iba engranando. Entonces esa pieza de rompecabezas era otra. Y así empezamos a tener varias piezas de rompecabezas, y luego hicimos como un primer guión físico, porque esto solamente era físico, no había texto para nada, sino solamente teníamos la referencia de los textos del Tratado Filosófico de José Gregorio, y muchos textos de los diarios de Rafael Castillo Zapata, que a mí siempre me ha nutrido mucho Rafael Castillo Zapata, poeta venezolano, a quien yo quiero muchísimo, y nos iba como ayudando a ambientar. Entonces, de alguna manera, se armaron esas piezas de rompecabezas y luego fuimos ensamblando. Cuéntanos esa experiencia que dice Miguel Sócrates del momento del quirófano. Sí, bueno, es que hay muchos elementos muy particulares alrededor de toda mi historia, porque la figura de José Gregorio comenzó a aparecer de diferentes formas, a manifestarse de diferentes formas alrededor de mi proceso, ¿no? O a lo largo, más bien, de mi proceso. Este, Esto se puede explicar de muchas maneras, pero yo decidí dejar de explicarlo. De hecho, eso es un texto de la pieza. Yo decidí dejar de explicarlo y vivirlo, ¿no? Y experimentarlo, ¿no? Había como señales, como símbolos. O sea, me regalaban estampitas, figuras de madera, medallitas. Yo soñaba con José Gregorio. Pasaban muchas cosas. Cuando yo llego al quirófano, después de la primera fase de quimioterapia y de los dos, del ciclo completo de radioterapia y de las dos primeras fases de quimio, yo voy a quirófano, ¿ok? Y, y cuando llego a quirófano, que me dejan el quirófano era un campo de batalla. O sea, la sensación que yo experimenté fue muy rara porque había mucho desorden. Las enfermeras gritaban, hablaban entre ellas a viva voz, preguntaban, ¿dónde está el equipo tal? ¿Dónde está tal cosa? Bueno, yo no sé. Yo me empecé a sentir muy nervioso porque yo dije, bueno, si aquí es donde me van a operar, tú me dirás qué va a pasar aquí, ¿no? Bueno, Además, tenía mucho frío, no había almohada en la mesa de quirófano, y yo tenía muchas ganas de orinar. Entonces yo le dije a una enfermera, mira, tengo mucho frío, ¿me puedo parar a ir al baño? No, no te puedes parar de esa mesa. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Entonces yo, ok, pero entonces me puedes traer algo para orinar. No, no hay ni cobija, ni almohada, ni creo que se uy, llama, ¿no? Entonces, entró un médico en algún momento, y yo veo que entra, yo soy muy preguntón, y entonces yo le dije, disculpe, ¿usted va a estar en la operación? Entonces me dijo, sí, sí, yo soy el anestesiólogo, me dijo. Y yo, muy bien, pero no me hablaba, no me miraba la cara, fue rarísimo. Entonces yo sentí tanta ansiedad que yo invoqué a José Gregorio y le pedí a José Gregorio. Entonces yo cerré los ojos con mucha fuerza y le dije, oye, Gregory, acompáñame por favor en esta operación y ayúdame porque siento mucha inquietud, ansiedad. Cerré los ojos y me lo imaginé que estaba ahí conmigo, que era lo que yo siempre hacía en las sesiones de radioterapia. ¿Ok? Eh, con mucha fe, con mucha energía y con mucha fuerza. Y muy poquito después de eso, llegó primero una chica muy dulce por el otro lado de la mesa de operaciones, y me dijo, yo soy la asistente de la anestesióloga, y te voy a explicar cómo va a ser el procedimiento. Ella va a venir en breve, una voz súper cálida, y me empezó a explicar un montón de cosas, y todo lo que yo le preguntaba me lo respondía. ¿Ok? Y al ratito llegó la anestesióloga, que no era el mismo médico que había llegado antes, sino una anestesióloga, y me empezó a hablar de una manera súper cercana y súper cálida. Y entonces me dijo, yo soy fulana de tal, yo soy la anestesióloga que te va a acompañar, te voy a explicar cómo es el procedimiento, y de repente se me queda viendo y me dice, pero un momento, ¿tú eres Sócrates Serrano?
Digo, sí, sí, yo soy Sócrates. No, pero es que tú eres Carlos Gardel. Yo te he visto a ti. Tú hiciste de Carlos Gardel una obra. Y entonces empezó a hablarme de que a ella le había gustado El día que me quieras, que es esta obra de Cabruja donde yo había actuado, y que le había gustado mucho mi interpretación. Y entonces me empezó a hablar como, bueno, como una persona que era seguidora de mi trabajo. Y fue muy bonito porque yo sentí mucha confianza y entonces me dijo, pero estás temblando. Y le digo, sí, pero es que no hay cobijas. Y ella empezó a dar instrucciones a todas las personas que estaban allí y todas empezaron a comportarse de una manera diametralmente opuesta y el quirófano hizo así, cambió por completo. Apareció la cobija, la almohada, el pito, los aparatos que estaban perdidos. Todas las enfermeras hablaban cálidamente. O sea, el quirófano se transformó por completo. Llegó el médico, mi médico tratante, mi médico principal, Rubén Hernández, que se apellida Hernández, llegó en ese momento y empezó a echar broma con la anestesióloga. Y le dijo, pero bueno, tú lo que te falta es tomarte una selfie aquí con Sócrates. Eso es lo que te falta. No, pero es que yo lo vi en El día que me quiera. Y yo me empecé a sentir tan relajado y sentí tanta confianza que yo ya estaba entregado, porque yo sentí que era otro quirófano completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, yo pasé de una sensación de mucha ansiedad y de mucho miedo a una sensación de mucha entrega y de mucha confianza, ¿no? De alguna manera. Y claro, para mí el quirófano es un hito de transformación, porque esa operación fue para tomar parte del tejido donde estaba el tumor y llevarlo a biopsia, donde se comprobó que ya las células cancerígenas no estaban en mi cuerpo. Entonces, para mí es un hito muy particular, muy especial, ¿no? Y de alguna manera eso está reflejado en ese tránsito que describe Miguel que está en el piso, porque para mí el quirófano representaba, bueno, la comprobación del tratamiento y del resultado de esa biopsia se iba a tomar decisiones importantes, ¿no? O sea, iba a decir si el tratamiento había funcionado o no había funcionado, ¿no? Y claro, por eso es que ese proceso es tan particular desde el punto de vista físico e implica un proceso, digamos, de comprobación de que yo había sanado, ¿no? Y por eso a mí, es muy difícil explicarlo en palabras, por eso es que lo que pasa en mi cuerpo en ese momento y cada vez que yo lo hago, yo no puedo explicarlo, es una emoción muy, y cada vez que lo hago pasan cosas distintas, ¿no? Que es un poco lo que Miguel siempre me decía, entrégate a la experiencia, no quieras reproducir lo que encontraste, vívelo en cada momento en que lo haces, vive lo que te trae el recorrido físico, ¿no? Eso fue un poco el gran aprendizaje para mí como actor en ese proceso durante las funciones de la obra. Yo estoy seguro que ahora que ha pasado bueno, varios meses que no la hacemos, Miguel, que la hicimos en marzo antes de la pandemia, ¿verdad? Han pasado como 6, 7 meses. Yo estoy seguro que si yo me monto ahora, van a pasar cosas distintas, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces la presentaron? ¿Cuántas veces la presentaron? Nos presentamos en 4 salas. Yo creo que pudiera decir que fueron como cuatro pequeñas temporadas, ¿no? Porque fueron 4 salas distintas. El estreno, que fue en noviembre del año pasado, perdón, En en octubre, octubre, el 26 de octubre, vamos a cumplir un año el lunes, el 26 de octubre del año pasado, y luego en enero de este año nos presentamos estrenamos en el Centro Cultural BOD. Después hicimos unas funciones especiales en el backstage, en el Teatro Latillo, en el backstage de Latillo, Centro Comercial Latillo, y después hicimos una temporada de 3 semanas en el Centro Cultural Trasnocho. Esas fueron las últimas representaciones que tuvimos este año. Bueno, ya hemos hablado bastante de la obra Intuyo, pero yo quiero resaltar del doctor José Gregorio Hernández, que los venezolanos lo conocemos como el doctor, como el hombre de ciencia o como el hombre espiritual. Quiero destacar de la obra, de la genialidad que tuvieron ustedes, el área filosófica del doctor José Gregorio Hernández, ¿sí? Y yo he estado llevando varios aspectos, varias frases que ustedes tocaron en la obra. Quiero rapidito, el todo es uno.
Eso es importantísimo para el evento de sanación, sobre todo aquellos que hemos estado afectados de alguna situación de salud y que hemos abandonado el cuerpo físico. Volver al cuerpo físico es una clave para la sanación. Pero aparte de eso, también quiero destacar, antes de que la conexión me vuelva a sacar, que él afirma que está dotado de su nación, de ese mismo amor público, su filosofía, la suya, la que él ha vivido, y él se autodenomina que es muy venezolano en todo. Eso lo decía el doctor José Gregorio Hernández. Yo quiero vincular eso con la tonada del cabrestero, que no creo que haya sido elegida porque sí, porque además es un mensaje grandísimo que se da en las últimas frases de la tonada del cabrestero, ¿ok? Y en particular, si esa, la pregunta para ustedes es si esa precisamente, ese efecto devocional del venezolano en todas sus tradiciones, en todas sus manifestaciones, en todas sus devociones, realmente es lo que hace que seamos resilientes y que podamos sanar y salir de todo tipo de situaciones. Quiero vincularlo con lo tradicional venezolano, con nuestras manifestaciones, con esa devoción que, bueno, Miguel sabe muy bien que a nosotros nos pega el alma, haciendo todo este tipo de trabajo, y que de alguna manera, a través de tu obra, Sócrates, te agradezco muchísimo porque es así, siempre vas a internalizar, siempre vas a trabajar, siempre vas a estar en ese recorrido interno del cuerpo físico que a veces abandonado por los avatares de la vida y que resulta que sin él no hacemos absolutamente nada. Sin esa unidad no somos absolutamente nadie. Bueno, les dejo a ustedes la respuesta. Gracias. Ay, qué belleza todo lo que dices. Cuenta tu tonada, Sócrates. Ahí está con los ojos aguados ya lo veo, con la naricita roja ya. El mismo yo, ¿oíste? ¿Habla tú o hablo yo? Habla tú primero. Habla tú primero, Sócrates. Le diste en, no, es que Sócrates es un ser demasiado especial. Bueno, así como lo ven, así fueron todas las sesiones con Sócrates. Sócrates es sumamente sensible, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y cada sesión, Sócrates, no hubo sesión de todas las que tuvimos en los 6 meses que trabajamos donde Sócrates no se le aguaron los ojos por una u otra razón, pero era por la conexión y por el redescubrir y redescubrirse dentro de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí está otra vez recordándome él con sus ojitos, aunque lo veo de lejito, pero tan bello. Fíjate, varias cosas, Angélica. No queríamos ni hacer la biografía de José Gregorio, no queríamos ni hacer una obra de autoayuda, ni victimizar a Sócrates, pero en la medida que íbamos investigando, la presencia de José Gregorio Hernández se hacía más evidente en todas partes. Es decir, si vas por la autopista, veía una valla que a lo mejor tenía años ahí, pero nunca había visto esa valla de José Gregorio. Iba a La Vega a comprar, porque yo a veces estoy en el Paraíso, donde vive mi mamá, iba a La Vega a comprar carne y en la carnicería al fondo, al lado de la nevera, estaba una foto de José Gregorio. Me montaba en un taxi, un carrito, estaba una foto de José Gregorio. Mi mamá tiene una foto de José Gregorio aquí, por supuesto, toda la vida, porque parte de esa tradicionalidad es también tener estampitas en nuestras carteras, ¿no? Que te regala tu tía, que te regala un escapulario, que te regala una reliquia, o sea, todas esas creencias, esas presencias. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, ojalá que sigamos ahí! Toda esa presencia de José Gregorio, pero también investigando en este proceso nos acercamos hacia la fragilidad de José Gregorio como ser humano. Y hay una parte donde, no sé si ustedes recuerdan, donde él le pregunta, Sócrates le pregunta a José Gregorio, ¿y tú no sentiste miedo? ¿Te sentiste solo? ¿Te enfermaste alguna vez? Porque yo le decía a Sócrates, pero es justo preguntarle a José Gregorio si él se sintió mal, si él se sintió solo, cómo era su vida, su mundo como ser humano. Y al acercarnos nosotros a la fragilidad de José Gregorio, por supuesto, nos estamos acercando ante nuestras fragilidades también. ¿Quién te cuidaba? Esa pregunta. Sí, entonces todo fue un tejido, un permanente tejido de situaciones donde nos hablamos de ese ser cotidiano, un ser común y corriente que tuvo esas características tan nobles, ¿no? Y bueno, Sócrates, echa el cuento, ya se te secaron las agüitas que tenías por ahí sobrando. Sí, es que me conecté mucho con lo que dices, Angélica, del cuerpo físico y de descubrir la fragilidad
de descubrir lo, lo- lo- nosotros tenemos una especie de sensación de fortaleza absoluta, de que somos eternos, ¿no? O sea, no tenemos conciencia de lo fugaces que somos y de lo frágiles que somos. Pero al mismo tiempo, o sea, descubrir esa fragilidad nos hace más humanos, ¿no? Sin duda. Yo todavía me estoy peleando con mi ego. Eh, Hoy me pasó algo muy particular. Hoy tuve una fortuna porque estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo exploratorio como actor con Mauricio Donelli a nivel de imágenes, ¿no? Hemos hecho 2 sesiones de fotografía explorando otras facetas mías y ha sido muy rico, ¿no? Pero todo es acumulado, o sea, yo no llegué aquí por naturaleza, o sea, yo me puedo dar ahora estos permisos porque viví lo que viví, porque después me agarró Miguel y me hizo así, ¡guau! Y entonces ahora yo puedo seguir para adelante con esto así, ¿no? Pero bueno, el cuento es que hoy yo estuve en el ensayo de la exhumación de José Gregorio Hernández en la iglesia de la Candelaria, como parte del equipo de Mauricio Donelli, que es el fotógrafo con el que estoy trabajando. Y él me dijo, ayúdame. Entonces me toca estar allí. No es casual que a mí me toque estar ahí. Pero entonces él me dijo, necesito que me ayudes iluminando cuando yo tomé fotos. Y me dio un paral, que es el paral del flash, para iluminar. Entonces yo estaba iluminando, a veces me daba una cámara y me decía, cubre eso, fotografía eso. Me daba una cámara, a veces me daba el paral y venía otro asistente de él y me cambiaba el paral por la cámara por el paral. Y entonces yo estaba fotografiando e iluminando. Y yo decía, o sea, yo estoy aquí en el ensayo de la exhumación de José Gregorio, entrando y saliendo al sepulcro, pidiendo permiso cada vez que entraba José Gregorio, en mi mente, iluminando a la gente. Y yo decía, o sea, esto es un ejercicio de ego increíble para mí. Y estoy aquí por alguna razón haciendo esto. Pero yo no lo hubiera entendido si no hubiera transitado todo lo que transité. Yo no sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Totalmente. Eh, y entonces hubo gente claro, yo tenía el tapaboca, los lentes, entonces, pero hubo gente que se me quedaba viendo y se me acercó, un par de personas se me acercaron pero tú qué estás haciendo, me decían, ¿no? ¿Qué haces tú aquí haciendo? O sea, y no, estoy aquí apoyando. Pero, pero toda esta paradoja tiene que ver con entender lo frágiles que somos y que somos, de alguna manera, o sea, de que somos instrumentos para que las cosas ocurran. Yo no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero para responder a lo de la tonada de luna llena, este, una noche que fue la noche de mayor fragilidad para mí, en pleno tratamiento, este, que yo la pasé muy mal y yo quería que esa noche se acabara, o sea, porque fue muy larga y fue muy dolorosa y yo me sentí muy solo. Este, y yo recuerdo que cuando amaneció, la luz que entraba por la puerta de mi cuarto fue como una bendición para mí, ¿no? Y yo quise resumir lo que yo viví en ese momento y el resumen fue esa frase de esa canción que me vino a mi mente, ¿sabes? Porque no sé por qué razón me vino esa frase que resumía todo lo que yo había vivido, ¿no? Y por eso esa frase está ahí, porque ilustra lo que me pasó. Yo no sé, para responder concretamente tu pregunta, si, si ese elemento de la venezolanidad nos hace más resilientes. Realmente no sabría responderlo, ¿no? Creo que nosotros, bueno, hemos tenido que aprender a ser resilientes porque vivimos con limitaciones todo el tiempo, como venezolanos, ¿no? Este,
pero creo que sí hay algo nuestro que tiene que ver con este espíritu de permanencia, de seguir intentándolo, con nuestro sentido del humor también, ¿no? Que yo sé que no soy el mejor representante del humor venezolano, en eso que quizás soy un Sí, más yo hablo gallego que sobre todo de la parte venezolano. Definitivamente, escuchar los textos de José Gregorio en una voz en off, que conectado con todo lo que estaban transmitiendo ustedes, es definitivamente una experiencia total. Yo recuerdo en una oportunidad, yo viví una experiencia, pero fue con mi madre. Mi madre ya había fallecido y yo sentí algo como lo que Sócrates estaba describiendo, que aparece alguien de repente que tú no sabes como que de dónde salió y se conecta contigo de una forma muy, muy cercana y muy, muy indescriptible. Entonces, cuando tú dices, yo no sé si me estoy explicando, yo lo único que estaba haciendo era conectarme con ese momento porque te estaba explicando perfectamente. De lo que yo hablaba era de unir la fe con la razón, del todo es uno, Okay. de lo que decía el doctor precisamente del cuerpo material y el alma espiritual, y que era una sola materia, una sola Ajá, naturaleza. Y sí, los sí, venezolanos, la tradicionalidad, y es cuando vinculo, la tradicionalidad venezolana la conoce muy bien el profesor Miguel Isa, que ha estado trabajando mucho con nosotros eso. Cada vez que hay una puesta en escena, él ve cómo esos cuerpos se mueven y cómo la devocionalidad está en todas las manifestaciones. Y cómo eso hace que el pueblo entero, pueblos enteros, gente entera con cualquier tipo de dolencia, con cualquier tipo de enfermedad, se conecte con esa alma espiritual y logre sanar situaciones, ¿no? De alguna manera yo sentí a través de la obra y a través de tu mismo comentario que tú dices que venías de una familia que es muy común aquí en Venezuela, que la mamá cree en una cosa y el papá en otra, eso es muy común venezolano. Pero también es común venezolano que nosotros pedimos la bendición a cada rato. Bendición para ir un rato y volviste a visitar a tu mamá y pides la bendición y vuelves y pides la bendición. Y eso es algo que está en la sociedad, eso es algo que está en el ADN nuestro. Entonces ahí es a donde yo voy. O sea, realmente nuestra sociedad, desde el punto de vista de tradición, sobre todo nosotros que somos digitales, somos esqueletos, tenemos la parte espiritual. Entonces le pregunto al psicólogo, al psicodramatista, que ahora tuvo una vivencia distinta, que ahora tiene un esqueleto crecido, en crecimiento, porque pudo identificar que su célula es sumamente importante, que su cuerpo es demasiado importante, o un Miguel que lo llevó de la mano a explorar y a experimentar ese esqueleto y esa vivencia, ¿sí? A eso es a lo que yo me refería cuando hacía la pregunta de si eso hace que nuestro pueblo sea tan resiliente, porque nuestras tradiciones están en cada esquina, en cada rincón. Bueno, yo creo que nos acompaña toda esa cantidad, esa mezcla de creencias. Es muy loco porque nosotros, sobre todo los católicos, somos como muy informales, contrario a muchas otras culturas religiosas, es decir, los judíos, o sea, los evangélicos, o sea, somos como muy informales, pero también somos muy creyentes, siempre vamos acompañados de algo y siempre estamos abiertos a cualquier cosa que implique purificación, limpieza. Por ejemplo, una vez yo fui a Cumaná y llegó una señora y me dijo, mi amor, ¿quieres que te eche una santiguadita? Y llegó la señora y me echó unas ramitas y yo feliz y se me sentí más liviano con las ramitas que me echó y de ahí el agüita. Y me acordé cuando de niño también mi mamá me mandaba a santiguar con el señor que era el jardinero de la cuadra. Entonces, particularmente nosotros formamos parte de un mundo tan lleno de tanta riqueza que nos lleva justamente hacia otro tipo de encuentro con lo que es la fe, con lo que son las creencias, con lo que es la sanación y por supuesto aguantar todo lo que nos ha tocado aguantar en la vida, pero lo vamos llevando, ¿no? Claro, uno se pone a analizar y uno se da cuenta de muchas otras cosas, pero si, la obra nos lleva justamente a eso, a la creencia y parte, y siempre fue el objetivo que Sócrates me propuso de principio, era ofrecer a la gente que hay un camino de fe, desde cualquier creencia, desde cualquier visión, pero que está ese espacio ahí, cada quien lo toma o no, yo creo que todos los seres humanos lo tenemos, nosotros como venezolanos creo que tenemos mucho camino de fe todo el tiempo,
porque además ese realismo mágico que nos acompaña desde la mata de sábila, bajo la puerta, rezar tres padres de nuestro, X, todas esas cosas maravillosas que nos pasan y en las que creemos nos hace como tener como esos espacios, ¿no? Pero el objetivo de la obra siempre ha sido como invitar a la gente, a las personas a que está ese espacio de creencia desde donde quieras. Si quieres abrazar un árbol, si quieres ver las estrellas, si quieres mojarte con el agua de la primera lluvia que cae, si quieres pedir a la luna llena o la luna nueva o a la X, está todos esos rituales que se manejan en las manifestaciones que son maravillosas en San Juan, en todo, la palma, el santo, el movimiento y la danza, el cuerpo como tal, que dependiendo de cómo te muevas y dónde te muevas, tiene un objetivo muy claro, ¿no? Eso es sumamente apasionante y yo creo mucho en esa fusión de energías, de creencias, de rituales, ¿no? Y digamos, en el caso de Gregory, claro, con la sobriedad del caso se dio así, porque era muy delicado el tema, no queríamos pasarnos, como decía, ni hacer la biografía de José Gregorio, ni la biografía de Sócrates, sino hacer poesía de una situación que vivió Sócrates, que fue en este caso la que vivió Sócrates, pero que tuvo una repercusión impresionante en todo el que ha visto el espectáculo, porque algo se le mueve a esa persona, desde la parte frágil del ser humano hasta las creencias. Sócrates está sin palabras. ¿Tienes algo que puedas agregar? No, bueno, no, es que realmente yo creo que Miguel lo ha resumido estupendamente y era lo que yo comentaba justo hace un rato. O sea, para mí particularmente yo descubrí un camino de fe y de espiritualidad gracias a mi experiencia. Yo me di cuenta de lo importante que es desarrollar y cultivar ese espacio de lo espiritual, porque yo vengo de un proceso muy vinculado al tema fáctico, por mi profesión como psicólogo, a pesar de que soy actor, pero por mi profesión como psicólogo, el tema del método científico es fundamental, de la comprobación, de lo fáctico. Y bueno, por supuesto, esto cambió mi mundo, o sea, toda mi casa ahora es de alguna manera un tributo a José Gregorio, ahí lo pueden ver aquí, ahí está, aquí está, está en todos lados, ¿no? En las mañanas le sirvo café, porque toma café sin azúcar, ¿ok? O sea, tengo mi ritual de orar en la mañana sirviéndole su cafecito, ¿ok? Eh, y es un momento para mí muy especial e importante, porque es el momento donde efectivamente me conecto con la posibilidad de elevar mis mejores energías a través de él para todas las personas que necesitan apoyo, ayuda y para nosotros como gentilicio, ¿no? Yo ahora lo veo distinto. Antes yo lo explicaba como psicólogo como una válvula de escape, la religión, la espiritualidad como una válvula de escape, como una posibilidad de drenar. Esa era como mi explicación técnica, pero claro, yo no había experimentado un momento de fragilidad como esto y ahora entiendo la importancia y la magnitud que tiene. Entonces, disculpa que te interrumpa, de acuerdo a eso que estás diciendo, hay unos, ayer alguien me abordó y me dijo que tenía una experiencia que le había introducido para ver si ese milagro también era aceptado. En tu caso, ¿eso lo hiciste o no? no, porque, a ver, o sea, yo tuve una reunión muy interesante, el autor de uno de los que, por cierto, estando presentándonos un espectáculo dirigido por Miguel en la Universidad Católica, de estas casualidades que dice Miguel, de estas sincronicidades, estaba la Feria del Libro en la Católica. Y saliendo del espectáculo, Miguel y yo íbamos caminando y de repente Miguel se para frente a un kiosco de la Feria del Libro y me dice, mira, y entonces estaba un libro de José Gregorio que decía, el título del libro se llamaba José Gregorio Hernández, del padre Francisco Javier Duplá, ¿ok? Y entonces, mira, me dice, pero me lo dijo con tanta contundencia que nos paramos frente al libro, ¿no? El tema es que compramos el libro y ese fue uno de los primeros libros que yo me leí, que nos leímos, y yo en una entrevista en la radio menciono el libro y me contacta el autor del libro porque yo menciono el libro.
el padre, Francisco Javier Duplá, me contactó, me fui a reunir con él en el Colegio San Ignacio y tuvimos una reunión riquísima y un conversatorio muy especial. Una de las cosas más interesantes que me dijo el padre, para responder a tu pregunta, Marisabel, es que él me dijo, mira, este, yo estoy haciendo un segundo libro de José Gregorio donde estoy documentando los favores de José Gregorio. Hay una diferencia entre los milagros y los favores para él, ¿no? Eso me lo explica él. En los milagros hay una intervención divina absoluta y obra lo divino. En los favores hay una intervención divina, pero a través de los humanos y de los mortales y de la ciencia. Y en tu caso lo que sucedió fue un favor. Tú viviste un favor de José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces yo, bueno, me impresionó mucho el término y me pareció una descripción muy hermosa de lo que me había pasado, ¿no? O sea, de que viví un favor de José Gregorio. Y, y bueno, pues no, me quedé con mi favor, pues, o sea, estoy honrando mi favor. Claro, pero imagínate, no es poca cosa. Imagínate. No es poca cosa, en favor de José Gregorio Hernández. Y Miguel, ¿y a ti cómo te cambió la vida? Eso, ¿hay algo que haya cambiado en ti después de esta experiencia? Todo proceso artístico, por supuesto, a uno lo cambia, a uno lo retroalimenta, uno se reivindica con algunas cosas, uno entra también en un estado como de angustia, de miedo, de precipicio. Este fue un gran precipicio. Este fue un gran precipicio porque además nosotros sometimos este trabajo antes de que vinieran los textos hablados, lo sometimos, teníamos el trabajo en una caja de cristal, ¿no? Y todo el trabajo funcionaba como con la voz en off, incluso la voz de Sócrates en off, porque cuando mostramos el trabajo en un ensayo abierto que hicimos, donde invitamos al público, no había tiempo de que Sócrates memorizara los textos. Bueno, ese trabajo, a esa muestra, la gente se creó toda una polémica porque había gente que decía que Sócrates tenía que hablar porque era actor, y que los actores hablan, y además venía de todo aquel feedback de todas las obras que había hecho, y yo estaba así como, no, sí estaba conmoviendo sin hablar, ¿por qué tiene que hablar? Porque como yo soy más del cuerpo, pero sin embargo, parte del gran aprendizaje fue ceder, darle un martillazo a la cajita de cristal y abrirlo para que entrara todo el trabajo del texto. ¿Qué pasó con esto? Bueno, el trabajo se retroalimentó, creció muchísimo, y fue gran parte de mi aprendizaje, porque además yo un trabajo tan íntimo como este no había tenido, un proceso de creación desde cero como este no lo había tenido, porque yo ahí tuve también que desnudarme, o sea, yo tuve ahí que hablar muchas cosas con Sócrates desde la intimidad, desde la parte, digamos, de vida, de proceso, de edad, ¿no? Entonces para mí fue como purgarme, de alguna manera purificarme. Me llamó la atención que la obra inicia en contemplación y termina en contemplación. Es como un estar, solamente el estar, que es tan significativo para la sanación de cualquier individuo. Eso de hecho lo puedo citar parte de Simonton y de Lipton también. El solamente aprender a estar. Eso es importantísimo para la salud. Entonces, me llama la atención que en la obra inician en contemplación y en una postura, el cuerpo está en una posición, y luego cierra la obra también en contemplación, pero en otra postura, completamente distinta. Sí, entonces, mira, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que ahí es con la honestidad con la que nosotros hicimos este trabajo y el momento que estábamos viviendo cada uno, ¿no? Y la necesidad de contemplar, de verdad. Ya viene de algo muy personal, pero es justamente la necesidad de estar, la necesidad de no pensar, la necesidad de dejarse llevar, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de viajar en tren y a mí me gusta mucho ver por las ventanas del tren y ver las antenas y los cables. Eso es esto que habla de los cables. Yo de alguna manera incité para que quedara, porque yo decía Sócrates que para mí era como una especie de meditación, ¿no? Hablábamos de un vagón, el vagón de la vida, que de repente ese personaje está viajando y sufre un frenazo tremendo porque se encuentra con esta situación de salud y es como una movilización de piso, ¿no? Y por otro lado, al vivir todo ese proceso,
E incluso fue una conversación que surgió cuando hicimos el trabajo que lo mostramos en proceso, de lo que para algunas personas, oye, estoy vivo y ya me sané, vamos a hacer la fiesta, vamos a poner la vida en un carnaval, porque, ¿sabes? Hay que vivirla. Y yo le decía a Sócrates, Sócrates, yo no sé, pero yo no tengo la necesidad de armar un bochinche y una fiesta por esto. Yo siento que el personaje lo que necesita es ver a través de una ventana y como mucho tomarse una copita de vino o un cafecito, pero yo lo que necesito, lo que yo siento que el personaje necesita es paz, es descansar, es ver el más allá, es pensar en la nada, que eso también de alguna manera es una meditación. ¿Qué más le puedo pedir a la vida que estoy sano y puedo ver por una ventana y tomarme un café a través de la ventana? ¿Qué más pedir de la vida que ver la lluvia caer? ¿Qué más pedir de la vida? Sentir como la brisa me arropa, cómo me da fresco, ¿me entiendes? Es como retornar a lo esencial que es el sentido de la vida. Bueno, y comenzar a ordenar la vida, que fue lo que hizo el personaje finalmente, y pedir. Yo veía las sillas, y para mí las sillas eran como las partes de la vida del personaje, en Muy donde interesante. no hallaba como en cuál etapa de la vida ubicarse en algún momento determinado y que después finalmente decidió, vamos a ordenar esto. Te puedo decir que en mi caso lograron lo que querían, que era no solamente como ver, sino cuando te miré a los ojos y me decía, y yo asumí que me decía, hay que creer. Bueno, la verdad que fue totalmente impresionante lo que lograron. Y sé que soy una pequeña muestra de muchas emociones que movieron en todas las personas que la han visto. Bueno, ya vamos a cerrar, les vamos a dar la palabra para que se despidan y no, muy, muy orgullosas, muy honradas, muy agradecidos de tenerlos acá en Tradiciones Digitales, un gran honor para nosotros. Y bueno, las cámaras de Tradiciones Digitales son de ustedes ahora. Qué bueno, no sé, bueno, ya tomé palabra yo. Bueno, Dale, dale. agradecido, sabes que yo, bueno, soy para mí es muy importante todo este tipo de registros que se están haciendo y parte de toda esta nueva historia que estamos viviendo ha permitido que mucha gente reflexione, registre, indague sobre los recorridos de tanta gente que ha hecho en el mundo de las artes escénicas y particularmente aquí en lo que son las tradiciones, cosa y mundo que me apasiona enormemente y que respeto muchísimo y que quiero seguir indagando ahí en ese mundo. Y bueno, en esta oportunidad y con esta fecha tan cerca del aniversario y la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández, qué más simbólico que nos hayan invitado para reflexionar un poco sobre lo que fue la experiencia de Gregory Canal de Fe. Así que bueno, muchísimas gracias y mucha larga vida para este proyecto. Gracias. Sócrates. Muchísimas gracias. Yo de verdad que también agradezco la conexión, y la reflexión, como dice Miguel, de volver un poco a la memoria de la obra. Me encanta escucharte, Marisabel, y escucharlas a las dos, sobre cómo ustedes se conectaron con el espectáculo y las interpretaciones que tienen y esa sensibilidad desde lo emocional para haberlo recibido, ¿no? Me recuerda un poco, ha sido como recordar un poco el recorrido que hicimos y me emociona mucho. Y bueno, qué bueno que existan estos espacios. Yo creo que gracias a estos espacios son como rendijas para poder conectarnos y oxigenarnos definitivamente, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación, de verdad. En palabras del doctor José Gregorio Hernández, pues para mí esta obra es de arte. Esto es de gran belleza moral. Esta obra es de gran belleza moral. Vamos a Dios estuvo allí presente para ustedes, porque de alguna manera pues, esto es de mi mundo interno. Y pues, por otra parte, pues, insto a nuestros seguidores a visualizar estas joyas, porque realmente esto es sanación, esto es palabra de sanación para todos nosotros, para los venezolanos, esto es esperanza, esto está hecho de una
manera hermosa. Bueno, ya no nos queda más que palabras de agradecimiento de mi parte. Y bueno, en privado algún día les diré qué cosas. Escuchamos bueno, en privado, pero cuando escuchamos lo demás, pero por favor, mándanos en privado ya. Bueno, ya definitivamente hemos terminado en este conversatorio, muy agradecidos. Invitamos a todos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en este canal. Suscríbanse, denle like, apoyen el talento nacional. No dejen de ver en esta maravillosa oportunidad que nos ofrece el Trasnocho, de ver Gregory, Canal de Fe. Todavía tienen la oportunidad de verlo. También visiten el Instagram de Sócrates, de Miguel, y vamos a estar preparando una exposición digital por Instagram y Facebook de Lil Quintero. Ella es parte del equipo de Gregory Canal de Fe, fue la fotógrafa oficial quien hizo todo el registro visual y quien amablemente va a compartir una muestra fotográfica para tradiciones digitales y quien es la autora de todas estas fotos que ustedes han estado viendo a lo largo de esta entrevista. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sócrates, muchísimas gracias, Miguel, y bueno, suscríbanse. ¿Y cómo cerraste, Sócrates, en la obra? Bueno, lo voy a decir como me nace justo ahora. Siempre hay un espacio de posibilidades, siempre hay un espacio para creer, aunque nos parezca que hay dificultades y que estamos en situaciones límites, siempre hay rendijas de posibilidades y siempre hay espacios para creer. Así que a no perder la fe, a seguir construyendo espacios de creencia y de posibilidades. Gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.